Hola, hola, mis queridísimos y apasionados fans de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito. Espero que estén todos de maravilla, disfrutando de un día espectacular. Yo estoy radiante, rebosante de emoción. Porque hoy vamos a sumergirnos hasta el cuello en un tema que los tiene absolutamente embelesados. Un tema que les quita el sueño, que los hace suspirar y que, francamente, a mí me tiene completamente obsesionada. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar hasta la extenuación, a celebrar a una de las parejas más icónicas, más queridas y, sin duda, más candentes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, ¿puedo leer sus mentes, otra vez Can y Demet? Y la respuesta es un rotundo, resonante e innegable sí. Pero antes de que salgan corriendo en estampida, antes de que cierren la pestaña y piensen, ya está otra vez con lo mismo, escúchenme. Porque esta vez les prometo, les juro, que vamos a darle un giro de tuerca, un enfoque completamente nuevo, fresco y, me atrevo a decir, revelador. Hoy no vamos a caer en la trampa de los rumores de romance, no vamos a especular sobre si Cupido los flechó o no. No. Hoy vamos a ir mucho más allá, vamos a explorar terrenos inexplorados, vamos a centrarnos en algo mucho más profundo, mucho más importante y, desde mi perspectiva, infinitamente más fascinante, la increíble, la asombrosa, la innegable química profesional que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a diseccionar, cual cirujanos expertos, el misterio detrás de esa conexión. Vamos a analizar por qué Can Yaman, el mismísimo Can Yaman, el hombre que derrite glaciares con una sola mirada, explota. Se transforma. Se ilumina. Se convierte en un torbellino de entusiasmo. Cuando le preguntan por Demet Özdemir, ¿qué es lo que hace que trabajar con ella sea tan especial para él? ¿Cuáles son esas cualidades únicas, esos talentos innegables que él admira tanto en Demet? ¿Cómo se manifiesta esa admiración, esa sinergia, esa conexión inefable, en el éxito arrollador, en el fenómeno global, en la joya de la corona que fue Erkenzicus, esa telenovela que nos robó el aliento, que nos secó las lágrimas, que nos hizo vibrar de emoción y que, en definitiva, nos conquistó el corazón a todos? Así que, mis adorados fans, abróchense los cinturones, prepárense para un viaje alucinante, un recorrido apasionante lleno de revelaciones impactantes, de anécdotas jugosas, de análisis profundos y, por supuesto, de muchísimo amor por Can y Demet. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, si eres nuevo por aquí, si acabas de aterrizar en este oasis de telenovelas turcas, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita, esa pequeña maravilla que te avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis detallados, de nuestras entrevistas reveladoras, porque aquí, en este rincón de internet dedicado a la pasión turca, siempre tenemos lo último, lo más jugoso, lo más emocionante sobre tus estrellas turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, si ya eres un miembro honorario de este club de fans incondicionales, gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por compartir su pasión por las telenovelas turcas con nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a empezar. Pónganse cómodos, relájense, sírvanse una taza de té turco, preparen sus pañuelos por si acaso y disfruten. Bueno, mis queridos detectives de la farándula turca, para empezar a desentrañar este misterio, para entender la magnitud de la conexión entre Can y Demet, tenemos que entender un poco el contexto, la historia, las circunstancias que los unieron. Can Yaman y Demet Özdemir no son simplemente dos actores guapos, carismáticos y talentosos que coincidieron por casualidad en un proyecto. No, señores, su relación, su conexión, su vínculo va mucho más allá de eso. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, desde el primer instante en que sus miradas se encontraron, hubo una chispa, una energía especial, una fuerza magnética que se podía sentir en el aire, que electrificaba el ambiente, que hacía vibrar las paredes. Y no me refiero necesariamente a una chispa romántica, aunque seamos honestos, ¿quién no soñó, al menos por un segundo, con que Cupido hiciera de las suyas y los uniera para siempre? Me refiero a una chispa creativa, a una conexión profesional profunda, a una sinergia artística que les permitió crear magia en la pantalla, que les permitió trascender los límites de la actuación y conectar con el público de una manera única e inolvidable. Can Yaman siempre ha sido muy vocal,
muy expresivo, muy abierto sobre su admiración por Demet Özdemir. En numerosas entrevistas, en incontables apariciones públicas ha resaltado su talento innegable, su profesionalismo impecable, su dedicación incansable. Pero lo que más me llama la atención, lo que realmente me fascina, es la forma en que describe su energía, su capacidad para iluminar el set con su sola presencia, para contagiar a todos con su optimismo y su alegría. Según Can, Demet tiene un aura especial, una positividad contagiosa, una energía arrolladora que eleva el ánimo de todo el equipo, que transforma el ambiente de trabajo y que hace que todos se sientan más motivados, más inspirados, más felices. Y eso, créanme mis queridos fans, es un factor crucial, un elemento indispensable para el éxito de cualquier producción, para la creación de un ambiente de trabajo positivo y productivo. Imaginen por un momento, cierren los ojos y visualicen un set de grabación. Horas y horas de trabajo intenso, estrés constante, presión asfixiante, cansancio extremo. Es un ambiente que puede ser muy demandante, muy exigente, muy agotador, tanto física como mentalmente. Pero cuando tienes a alguien como Demet Özdemir cerca, alguien que siempre está sonriendo, que siempre está dispuesta a ayudar, que siempre está aportando buena vibra, que siempre está dispuesta a levantar el ánimo de los demás, todo se vuelve mucho más fácil, mucho más llevadero, mucho más agradable. Y eso es precisamente exactamente lo que Can Yaman valora tanto de ella. Pero no se trata solo de buena onda, de positivismo a ultranza, de alegría desenfrenada, claro que no. Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa, una profesional consumada, una artista con una versatilidad asombrosa. Tiene una capacidad camaleónica para transformarse en diferentes personajes, para meterse en la piel de personas completamente diferentes a ella, para transmitir emociones complejas con una naturalidad asombrosa, con una autenticidad conmovedora. Y eso, combinado con la intensidad arrolladora, con el carisma magnético y con el talento innegable de Can Yaman, creó una dinámica explosiva, una química inigualable, una magia indescriptible en Erkencikus. Can y Demet lograron construir, ladrillo a ladrillo, escena a escena, una relación en pantalla que era creíble, que era auténtica, que era real, que era tangible y sobre todo, muy divertida, muy entretenida, muy cautivadora. Sus personajes Sanem y Can tenían una química palpable, una conexión que trascendía la pantalla, que superaba los límites de la ficción y llegaba directamente al corazón del público, que nos hacía reír a carcajadas, que nos hacía llorar a moco tendido, que nos hacía suspirar de amor y que nos hacía creer en la magia del destino. Y eso, mis queridos fans, no es casualidad, no es fruto del azar, no es un golpe de suerte. Es el resultado de un trabajo duro, de una gran dedicación, de un esfuerzo constante y, por supuesto, de una profunda admiración mutua, de un respeto profesional inquebrantable y de una conexión artística que pocos actores tienen la suerte de experimentar. Recuerdo haber leído una entrevista, hace ya algún tiempo, en la que Can Yaman hablaba de una escena en particular de Erkencikus. Era una escena muy emotiva, muy intensa, muy dramática, en la que Sanem y Can tenían una fuerte discusión, una pelea desgarradora que ponía a prueba su amor y su relación. Can decía que durante el ensayo no lograba conectar con la emoción que necesitaba para la escena, no conseguía encontrar la llave que le permitiera desbloquear sus sentimientos y transmitir la intensidad del momento. Estaba frustrado, se sentía bloqueado, se sentía incapaz de estar a la altura de la situación. Y fue Demet, fue su compañera, fue su amiga, fue su confidente quien lo ayudó a desbloquearse, quien le dio el empujón que necesitaba para superar su bloqueo y entregar una actuación memorable. Según Can, Demet se acercó a él con dulzura, con paciencia, con comprensión, le habló con cariño, le recordó la importancia de la escena, le hizo ver la trascendencia del momento y le ofreció su apoyo incondicional, le brindó su hombro para llorar, le prestó su oído para escuchar sus frustraciones y le dio la mano para salir adelante. Y gracias a ese apoyo, gracias a esa conexión, gracias a esa confianza, Can logró sacar lo mejor de sí mismo, logró superar sus miedos y sus inseguridades y entregar una actuación que conmovió a todos, que nos hizo llorar a mares y que nos demostró la profundidad de su talento y la fuerza de su conexión con Demet. Esa anécdota para mí resume a la perfección, captura la esencia de la relación profesional que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. No es solo admiración superficial, no es solo talento individual, no es solo buena onda pasajera, es también apoyo mutuo, es compañerismo incondicional, es la capacidad de sacar lo mejor el uno del otro, de potenciarse mutuamente, de inspirarse y motivarse para alcanzar la excelencia.
Y eso, amigos míos, eso es lo que hace que su colaboración sea tan especial. Él tan única, tan exitosa y tan admirada por el público de todo el mundo. ¿Pero por qué Can Yaman explota? ¿Por qué se desata la tormenta? ¿Por qué se enciende la chispa? ¿Por qué se transforma en un volcán de entusiasmo cuando le preguntan por Demet Özdemir? Yo creo, desde mi humilde punto de vista, que es porque está harto de los rumores infundados, de las especulaciones sin sentido, de las preguntas constantes, repetitivas e intrusivas sobre su vida personal. Él quiere, anhela, desea con todas sus fuerzas que la gente se centre en lo importante, que preste atención a lo que realmente importa, en su trabajo, en su talento, en su dedicación, en la magia que crean juntos en la pantalla, en las historias que cuentan y en las emociones que transmiten al público. Y por eso, cuando le preguntan por Demet, él aprovecha la oportunidad para hablar de su profesionalismo, de su dedicación, de su talento, de su versatilidad, de todo lo que la hace una actriz excepcional, de todo lo que la convierte en una compañera de trabajo invaluable. Él quiere dejar claro, de una vez por todas, que su relación va mucho más allá de los chismes baratos y los rumores malintencionados. Él quiere que la gente entienda que lo que realmente importa, lo que de verdad vale la pena destacar, es la conexión artística que existe entre ellos, la capacidad que tienen para crear personajes inolvidables, para contar historias que tocan el corazón de la gente, para transmitir emociones que nos hacen vibrar y para conectar con el público de una manera única y especial. Y creo con toda honestidad, que lo está logrando. Cada vez más, la gente está empezando a valorar su trabajo, a reconocer su talento, a apreciar la química que existe entre ellos y a entender que su relación es mucho más profunda y significativa de lo que los medios de comunicación y las redes sociales quieren hacernos creer. Y eso es gracias a la honestidad, a la sinceridad y a la transparencia con la que Can Yaman habla de Demet Özdemir, a su valentía para defender su trabajo y su relación profesional por encima de los rumores y las especulaciones. Él no tiene miedo de mostrar su admiración, de reconocer su talento, de elogiar su trabajo y de celebrar sus logros. Y eso es algo que admiro mucho, muchísimo, de él. En un mundo donde a menudo se valora más la competencia que la colaboración, donde se premia el individualismo y se castiga el compañerismo, es refrescante, es inspirador. Es motivador ver a un actor como Can Yaman que no tiene miedo de reconocer el talento de su compañera y de celebrar sus logros, que no se siente amenazado por su éxito y que, al contrario, se alegra por sus triunfos y la apoya incondicionalmente. Además, no podemos olvidar, no podemos pasar por alto el impacto que tuvo Erkencikus en la carrera de ambos, el antes y el después que marcó en sus vidas. La telenovela fue un éxito arrollador, un fenómeno global que arrasó en Turquía y en todo el mundo, catapultándolos a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas reconocidas y admiradas por millones de personas. Y eso obviamente creó un vínculo muy fuerte, una conexión muy profunda entre ellos. Compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias increíbles, superaron desafíos juntos y lograron algo que pocos actores pueden decir que han logrado, conquistar el corazón del público a nivel mundial. Y ese vínculo, esa conexión, esa experiencia compartida, es algo que nadie podrá quitarles, algo que siempre formará parte de su historia personal y profesional. Siempre serán recordados como Sanem y Can, la pareja que nos robó el corazón con su amor, su humor, su química inigualable y su capacidad para hacernos soñar. Ahora algunos de ustedes podrían estar pensando, pero, ¿y los rumores de romance? ¿Nunca hubo nada entre ellos? ¿Nunca existió la posibilidad de que su relación trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo más? Y la verdad, mis queridos fans, es que nadie lo sabe con certeza. Can y Demet siempre han sido muy discretos con su vida personal, muy celosos de su intimidad y nunca han confirmado ni negado nada. Han mantenido un silencio prudente, han evitado alimentar los rumores y han preferido mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Pero, sinceramente, ¿importa? ¿De verdad es tan relevante saber si hubo o no un romance entre ellos? Para mí lo que realmente importa, lo que verdaderamente vale la pena destacar, es la magia que crean juntos en la pantalla, la conexión que tienen como actores, el respeto que se profesan como profesionales y la admiración que sienten el uno por el otro. Si además de eso hubo algo más, si Cupido hizo de las suyas y los flechó en secreto, pues qué bueno. Me alegro por ellos. Pero si no, no pasa nada. Lo importante es que nos regalaron una de las parejas más icónicas, más queridas y más memorables de la televisión turca, una pareja que quedará grabada para siempre en nuestros corazones y que siempre recordaremos con cariño y admiración.
Y eso, mis queridos fans, es algo que siempre les agradeceremos, algo que nunca olvidaremos. Y hablando de agradecer, quiero aprovechar este momento, esta oportunidad, para agradecerles a ustedes, mis queridos fans, por su apoyo incondicional, por su cariño constante, por su pasión desbordante y por su fidelidad inquebrantable. Gracias por ver nuestros vídeos, por comentar, por compartir su pasión por las telenovelas turcas con nosotros, por hacernos sentir parte de esta gran familia turca. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, ustedes son la inspiración que nos impulsa a seguir adelante y su apoyo nos motiva a seguir creando contenido que les guste, que les interese, que les entretenga y que les haga soñar. Y ya que estamos hablando de ustedes, me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al explotar de entusiasmo cuando le preguntan por Demet Özdemir? ¿Creen que su química en Erkencikus fue real, auténtica y genuina o simplemente producto de una buena actuación, de un talento actoral impecable? ¿Cuál es su escena favorita de Sanem y Can? ¿Qué momentos de la telenovela les hicieron reír, llorar, suspirar y soñar? Déjenme sus comentarios abajo. Exprésense libremente. Compartan sus opiniones. No se corten. Me encanta leer sus comentarios, me fascina saber qué piensan y me emociona ver cómo comparten su pasión por las telenovelas turcas con nosotros. Y ahora sí, mis queridos fans, vamos llegando al final de este vídeo. Espero, de todo corazón, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado la increíble química profesional que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos explorado las razones por las que Can explota de entusiasmo cuando le preguntan por Demet, y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo Erkencikus en la carrera de ambos y en la vida de millones de personas en todo el mundo. En resumen, Can Yaman admira a Demet Özdemir por su talento innegable, por su profesionalismo impecable, por su dedicación incansable, por su energía positiva contagiosa y por su capacidad para iluminar el set con su sola presencia. Cree que su colaboración es especial porque se apoyan mutuamente, porque se inspiran y motivan para alcanzar la excelencia y porque juntos crean magia en la pantalla. Y está harto de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, prefiriendo que la gente se centre en su trabajo y en la magia que crean juntos en la pantalla. Y con esto me despido, mis queridos fans. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y activar la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al día con lo último sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Que la magia de las telenovelas turcas los acompañe siempre.